¿Qué les parece, hermanos, si abrimos nuestra Biblia en 2 de Corintios, 2 de Corintios, me acordé de Corintios, 2 de Tesalonicenses 3 al 4? ¿Cómo están, hermanos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Feliz Día de las Madres, a las mamitas. A mi futura esposa, ojalá que algún rato ya también le celebre el Día de la Madre. Y espero que el día de hoy les hayan celebrado sus esposos, ¿sí? Quisiera que abran, ¿ya tienen todos? Ok, muchas gracias. En esta serie de sermones que hemos comenzado, que se han comenzado a predicar aquí en la iglesia de Suro, que básicamente esta segunda carta de los Tesalonicenses es la continuación de la primera carta, y nos encontramos con temas más o menos parecidos y que logran unir la idea principal de todo lo que Pablo está enseñando en las dos cartas. Si tengo acá, mejor la voy a cerrar a la Biblia. Pablo se había mantenido al tanto de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Y esto lo vimos en la primera carta y podemos verlos en los informes que Timoteo le había dado también a Pablo, y que se considera como una descripción de cómo estaba viviendo esta comunidad de creyentes. Si ustedes tienen tiempo, pueden ustedes verificarlo en el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. No nos olvidemos que algunos estudiosos dicen que esta carta probablemente se la había escrito después de unos meses de la primera. Algunos creen que cuando se envió la primera carta de los tesalonicenses, probablemente el que llevó el informe o las personas que eran encargadas de llevar la carta eran los que informaban al apóstol Pablo. ¿Por qué esto tiene sentido? Porque Pablo sabía de lo que estaba pasando en la iglesia de tesalonicenses, de cómo ellos habían madurado en su amor, de cómo ellos habían madurado en su fe y en su paciencia, para luego escribir en esta segunda carta de los tesalonicenses que ellos estaban creciendo en su fe, como les digo, en su amor, y que su fe era conocida en algunas iglesias y que había también algún tipo de persecución. Lo más probable es que se haya informado de esta situación para que después Pablo, al comienzo de su carta, primero comienza con un saludo y después alentándolos a los de Tesalónica a que no desmayen en su fe y que puedan proseguir. También podemos ver que la semilla de la falsa doctrina acerca de la segunda venida de Cristo había sido sembrada, y lo recordamos vívidamente en la primera carta de estos hermanos de Tesalónica. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y que como consecuencia de esta enseñanza, algunos también habían sido engañados, habían sido de cierta manera confundidos. Y en estos temas podemos dividir en tres partes. Estoy dando más o menos un contexto para no irme por las ramas de la carta. Y los tres temas que básicamente la carta de segunda de Tesalonicenses se trata. Como primero podemos enfocarnos, como primer tema es el escribir para dar consuelo para los creyentes. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica para dar consuelo a los creyentes, en donde desde el capítulo 1 hasta el al versículo 3 hasta el 12, habla de este consuelo que le da, acerca también de la segunda venida de Cristo. Y este tema se ahonda más y más en el capítulo 2, y acerca de la persecución que les estoy hablando. En segundo lugar, se corrige a aquellos que habían sido falsamente enseñados. Se enfoca en la verdadera enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo, ya que por el engaño de los falsos maestros estaban confundidos. Y por último, confronta a creyentes desobedientes e indisciplinados, ya que estos obviamente no querían desobedecer algunos mandatos bíblicos, y que particularmente se estaban rehusando a trabajar. Ahora, en esta sección que me toca compartir esta mañana, se va a basar básicamente en la primera sección, el consuelo que Pablo le da a los creyentes perseguidos. Y en esta mañana, mi tema se llama consuelo a manera de agradecimiento. ¿Y qué les parece si leemos los dos versículos? El versículo 3 y el versículo 4.
que dice lo siguiente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, en el versículo 3 se afirma una idea que no es nueva para Pablo, como lo hemos podido ver en la primera carta, en el capítulo 1, exactamente en el versículo 3, dice lo mismo. Si ustedes pueden ver, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y es un tema que Pablo está refiriéndose de nuevo. Y en este capítulo 1 de la segunda carta, algunos lo traducen de esta forma. Dice, estamos en la obligación de dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, como es apropiados. Y esto, hermanos, es algo interesante. ¿Por qué? Porque estos hermanos se sienten inclinados en hacerlo, se sienten en la obligación de dar gracias por los de Tesalónica. Se sienten inclinados a expresar su gratitud hacia Dios, porque no pueden obrar de otro modo. Y esta necesidad, esta inclinación de dar gracias a Dios, siempre es correspondido con lo apropiado que debe ser. Que quiere decir que nosotros estamos en la obligación de, como creyentes, agradecer a Dios por cada una de las cosas que ocurren en cada una de las vidas de nosotros como hijos, de nuestros hermanos. También podemos mirar que Pablo se refiere a todos vosotros. Y él básicamente no está omitiendo a ninguno de los verdaderos hermanos que están en Tesalónica. Y ahora, ¿por qué dice Pablo esto? La sección siguiente nos da luces. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y es claro que en todo este pasaje, la razón que argumenta Pablo es de alabar la fe y amor de estos hermanos en Tesalónica, que de forma clara ha ido creciendo y abundando. Y es importante entender que es una de las respuestas a las oraciones que el mismo Pablo estaba haciendo para estos hermanos de Tesalónica. Por ejemplo, en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y también en el versículo 12 del capítulo 3 de la primera carta, Pablo estaba orando por estos hermanos diciendo lo siguiente: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Particularmente, es como si Dios respondiera a esas peticiones que había hecho Pablo y que como una referencia las anota en este libro de Segunda de Tesalonicenses. Destaca el hecho de que su fe y amor se ha ido acrecentando como una respuesta directa a cómo Dios estaba obrando en estos hermanos. Es una contestación básicamente de lo que Pablo está orando, del crecimiento de estos tesalonicenses. No se puede negar, hermanos, la presencia de algunos miembros en la congregación que no estaban viviendo de acuerdo con las normas requeridas. Y en efecto seguían siendo un problema real, aún, pero cuando fue escrita esta primera carta a los tesalonicenses. Pero en el dichoso pasaje que ahora estamos comentando, que ahora estoy comentándoles, los desórdenes quedan por el momento en un plano secundario. Lo que llamamos aquí es un gozo que no se puede contener, un gozo en una forma de sincera y humilde acción de gracias que se dirige al dador de todo lo bueno, que ¿quién es? Dios. Ahora, siguiendo en el versículo 4, Pablo se gloría de esta iglesia por el hecho de que son pacientes en medio de sus persecuciones y tribulaciones. ¿Qué dice en el versículo 4? Tal vez alguien lo puede decir. Tanto que nosotros
nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ya, muchas gracias. En el versículo 3, en el versículo anterior, lo podríamos dejar aislado, lo podríamos decir que Pablo solo estaría gozoso por lo que hacen los tesalonicenses en obrar con fe y amor, ¿no es cierto? Pero él no se queda ahí. Él dice que está orgulloso, que él se gloria porque se nota lo extraordinario de su fe y amor por todos los eventos que estaban pasando los tesalonicenses, porque ellos estaban padeciendo de cierta manera persecución, tribulaciones. Y es indudable cierto que los tesalonicenses necesitaban más instrucción con respecto a las cosas por venir, por el hecho que en el capítulo 2 habla acerca de la venida de Cristo. Eso después creo que ya los hermanos se van a encargar de predicarles. Pero su esperanza no era de ningún modo débil. Al contrario, él los animaba, Pablo los estaba animándoles de tal forma que les capacitaba para sufrir la persecución. Los tesalonicenses eran conocidos por su ejemplo de fe, amor y la constancia de su trabajo, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y él se siente orgulloso ante las iglesias de Dios, que probablemente fueran las que se encontraban alrededor de Tesalónica. Es grandioso que lo que más se hizo evidente en su crecimiento de fe y amor fue la paciencia y la fidelidad con la que soportaron algunas hostilidades, sufrimientos por parte de los enemigos de Cristo. Aunque no había alguna necesidad de decir algo al respecto de la vida de los tesalonicenses, hablaba con suficiente claridad el gozo de Pablo, que rebosa ante el Señor por la perseverancia que demostraron. A esta resuelta actitud, Pablo, de parte de los tesalonicenses, a esta resuelta actitud de parte de los tesalonicenses, su paciencia, su fe, en medio de todas las persecuciones, Pablo llama a esto una indicación positiva del justo juicio de Dios. El hecho mismo de que Dios galardona a sus hijos con fortaleza indica que Dios es un Dios justo, quien en consecuencia manifestará su justicia en el juicio final. Juicio que tendrá como propósito manifestar públicamente que sus leales súbditos, cada uno de los de Tesalónica, cada uno de los hermanos en todo el mundo, son dignos de entrar en el reino eterno. Por este reino no solamente Pablo, no solamente Silas, no solamente Timoteo y muchos otros fuera de Tesalónica están sufriendo, sino también lo están haciendo los creyentes de Tesalónica. Ellos de buen grado soportan la tribulación a fin de que un día entren en el reino de la perfección, en el cual Dios será todo en todos y su soberana voluntad será gozosamente reconocida y obedecida. Ahora, mis amados hermanos, para que podamos aprender acerca de esto, acerca de cómo los tesalonicenses en primera instancia están siendo alabados por parte del apóstol Pablo por su fe, que ha ido creciendo, sino también de cómo a ellos, a pesar de todo, siguen perseverando a través de las situaciones adversas. Ahora, por un lado, podemos ver lo siguiente. Recordemos que una de las características de la fe genuina es que produzca obras, y en este caso la fe que puede producir. Y no solo eso, sino amor en el corazón de los creyentes. Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, deberíamos tener amor para con todos los que estamos en la congregación y para todos los que también están afuera del mundo, porque es algo recíproco. No es un falso amor que a lo mejor promete el mundo y que básicamente no puede producir nada. El apóstol Pablo utiliza 3 términos que podría decir son palabras claves para estos 2 versículos. ¿Cuáles son? Amor, fe y paciencia. Y con paciencia, hermanos, se trata de aquella paciencia que está dispuesta a vivir para Dios
y aceptar cualquier situación que Dios coloque en nuestros caminos, sabiendo que Él dispone cada una de las cosas para el bien de ¿quién? De nosotros, de sus hijos. La paciencia, hermanos, mis queridos hermanos, es la que tiene como meta el estar en algún momento en nuestras vidas en la presencia de Dios. Nos permite sobreponernos a las circunstancias duras que pasamos en la vida. Algunas veces podemos experimentar dolor, pérdida o tal vez muchísima tristeza que se traduce en muchísimos actos que luego lamentamos haberlos hecho. El camino del cristiano, decía un pastor, puede parecerse a un viaje en carretera, sobre todo en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad y provincia. Al recordar cuando vengo acá a Suro, es interesante que al principio de nuestro camino hasta llegar acá, hay lugares accidentados que debemos pasar sí o sí. Para luego, al pasar las diferentes fallas, nos alegramos al ver que la carretera va mucho mejor. Al pasar por las carreteras, vemos siempre estas señales de desviarnos y pasar por estos lugares accidentados y luego que nos hacen desviar al camino principal. Pero al continuar nuestro viaje, vemos otra señal que nos dice que dentro de pocos kilómetros regresaremos a la parte asfaltada y principal de la vía. Algunos nos podríamos identificar que estamos pasando por el lugar duro, el más accidentado, el más áspero, por lo cual tenemos que sufrir. Pero ese no es el final, hermanos. Si tenemos una buena perspectiva del futuro, este sentimiento de desesperación o angustia puede desaparecer porque nuestros ojos no deberían estar en las circunstancias, sino en aquel que nos ayuda a tener esperanza. ¿Que quién es? Jesús. Dios puede enviarnos algunas dificultades, algunos problemas, porque esa es la disciplina que produce paciencia en nuestras vidas y nos permite proyectar nuestra mirada al futuro con esperanza. Por otro lado, también podemos aprender de la experiencia de los tesalonicenses en esta segunda carta, que uno de los resultados del crecimiento de los lectores, en este caso de los tesalonicenses y de cada uno de nosotros, es la fe y amor que se expresa en una constante continuación. Perseverancia. Nosotros en el futuro, según las Escrituras, no pasaremos por el periodo de la gran tribulación, pero sí tendremos pequeñas tribulaciones en este mundo. Algunas personas dicen ser creyentes, pueden ser excepcionalmente guardadas y no pasar por ciertas circunstancias como otros hermanos. Pero debemos tener cuidado, porque una de las consecuencias prácticas para los creyentes que son genuinamente tomados como hijos es que de cierta manera u otra debe pasar por un proceso de disciplina, un periodo de crecimiento en todo sentido, para que nuestra fe madure y para que por medio de las tribulaciones nuestra fe también sea ejercitada y sea capaz de perseverar. La palabra paciencia en el versículo 4 es una palabra interesante porque literalmente significa mantenerse debajo, significa ser colocado debajo de algo. Muchos de nosotros tratamos de salir de los problemas y dificultades, ¿sí o no? Porque de cierta manera es parte de nuestra naturaleza humana. Pero en cierta medida no debe ser así para nosotros los creyentes. Porque la persona que es paciente, que es capaz de mantenerse bajo esas circunstancias adversas, continúa llevando la carga, no se la quita de encima y no intenta librarse de su responsabilidad. Los creyentes en Tesalónica eran conocidos por un verdadero testimonio público en el mundo romano de aquel día. Ellos se encontraban viviendo, por así decirlo, en una colonia romana y siempre habían personas que iban de un lado para el otro a esta ciudad y a otras partes del imperio. Pero las noticias que ellos generaban se difundían por todas partes.
la paciencia y la fe de aquellos cristianos era firme, ya que ellos mismos soportaban muchos problemas, persecuciones y aflicciones. Ahora, mis amados hermanos, los problemas no son un elemento extraño o no deberían ser un elemento extraño para nosotros. La palabra de Dios deja en claro que en esta vida, vamos a tener problemas. En 1 de Pedro 4, versículos 12 al 16 dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña lo que os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, algunos de nosotros podemos decir, o hemos escuchado decir, yo no sé por qué Dios permite que esto me suceda a mí. Nadie jamás ha tenido que pasar por esto. Con toda seguridad podríamos decir que esta afirmación no es cierta. Por cualquier situación que esté pasando, no es el único, sino que estamos juntos en esto. No es extraño que el sufrimiento llegue a nuestra vida. Un cristiano puede meterse en un terreno peligroso cuando habla demasiado de otras personas o está en chismes o cosas así, o está metiéndose en problemas y ya fue avisado antes. Puede sufrir persecución cuando es deshonesto. Esta clase de sufrimiento no podría tener ninguna ventaja. Esa no es la disciplina de la vida que entra en los propósitos de Dios y que produce paciencia. Puede que sí sea utilizado para purgar alguno pecado de cualquiera que no se ha arrepentido y que probablemente Dios en su infinita misericordia quiera rescatarlo. Ahora, hay una diferencia entre ser disciplinado, hermanos, para aprender paciencia y el castigo de los malvados, según la Escritura. Dios, amada iglesia, disciplina a sus hijos para potenciar su desarrollo, su crecimiento y para que puedan aprender en paciencia y esperanza para el futuro. No necesitamos instalarnos, acomodarnos aquí en la tierra. Cuando lo hacemos ya no tenemos ante nosotros la esperanza del regreso del Señor. Amada iglesia de Suro, amada iglesia de Loja, amada iglesia del Ecuador, si estamos pasando dificultades y estamos siendo procesados como cristianos, estamos siendo perseguidos por nuestra fe o estamos recibiendo alguna que otra dificultad, miremos a aquel que nos puede ayudar y nos puede levantar en este momento de gran dificultad. Porque es cierto, nadie sabe de forma profunda cómo has estado pasando este tiempo. Solo Dios y tú. Y sabe Dios que estés en los propósitos de Él para que aprendamos más y más y más a reflejar a Jesús. Alrededor del mundo existe una intensa persecución por causa del Señor, especialmente en países donde la situación es tan intensa que algunos hermanos son ultrajados, algunos son golpeados, mujeres violadas y en últimas instancias asesinados. Para ir terminando, no sé si en algún momento de sus vidas han sido ridiculizados por su fe, por nuestra fe, pero tengamos esperanza en aquel que es nuestro único consuelo. Si Dios ha estado hablando a través de las dificultades en estos tiempos, y de ciertas reprimendas que el Señor te está haciendo, o tal vez te está guiando al arrepentimiento porque has estado pecando, no dudes en escuchar su voz y venir a Él confiado
en que Él puede limpiar tu maldad, limpiar nuestra maldad y así como caminar como es digno del Señor. Animémonos con estas palabras y retengámoslas para que así podamos acercarnos más a Él y vivir una vida para Él, glorificándole en todo. Y si Él no viene antes de nuestra muerte, nos puede encontrar haciendo su voluntad y disfrutar del trabajo hecho y la satisfacción de que hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos, hermanos.